queridísimo amigo Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, amigo? David, buenas noches, con el gusto de estar en tu programa. Oye, me gustaría que entre otras cosas platicáramos de qué diferencia del ataque del gusano barrenador en México y en Estados Unidos. Hoy tienen su primer caso en casi 60 años y pues, dice la secretaria de Agricultura, pues, ya todo el plan que tenían, digamos, ¿no? Y cómo lo están instrumentando. En México no teníamos plan y no instrumentamos nada hasta ya muy avanzado en la crisis, ¿no? Bueno, David, lo que te quiero señalar que yo creo que la secretaria pues está algo equivocada, porque gracias al plan que México elaboró, a lo mejor a destiempo y también por falta de suficientes recursos en Senacica, que le han quitado recursos el gobierno, realmente el primer caso se presentó después de más de 18 meses de que nos cerraron la frontera y se esperaba que esto ya estuviera hace meses en Estados Unidos. Creo que México ha mostrado su sector ganadero, también sus engordadores y todo el sistema sanitario y de inocuidad, que gracias a esas medidas no llegó antes a Estados Unidos el gusano barrenador, porque era algo que era inevitable en virtud de que es una mosca que vuela, es una plaga. Y bueno, ya teníamos ahorita ya de los 31 estados del país, 32 estados del país, 26 ya tienen casos positivos y solamente están libres el estado de Chihuahua, Sonora, Durango y las dos Baja Californias. Y bueno, por la cercanía que hay con Texas, pues lamentablemente ya se dio el primer caso en la zona de Prior, en Texas, un becerrito de 3 semanas de edad que tuvo una herida y ahí por ahí le llegó la mosca, le puso los huevecillos y ya tenemos el primer caso. O sea, tú dirías que con todo México hizo bien su parte. Su parte porque, bueno, no lo vas a detener. Además, te quiero señalar que solamente actualmente se cuenta con una sola planta que produce la mosca estéril, que es de Panamá, claro, es del gobierno de Estados Unidos. México ya Por está eso la por... secretaria dijo que habían soltado millones de moscas inmediatamente. Sí, porque esa planta está surtiendo a México y también tienen ellos en Texas un centro esparcidor porque llegan los aviones de Panamá y también ellos tienen su sistema para esparcir moscas en el sur de Texas y es lo que ella señala. Pero te quiero señalar que en México, para el inicio del mes de julio de este año, ya vamos a contar con la primera planta en Metapa de Chiapas que se van a producir entre 60 y 100 millones de moscas estériles. Y Estados Unidos, con todo el dinero que tiene y la tecnología, su primer planta en su territorio lo van a tener a mediados del 2027. Entonces eso muestra que no estaban muy preocupados y preparados. Pero dejemos de eso, ¿no? La realidad, lo que tenemos que ver como bloque, como países, es cómo atacar a esta plaga, contenerla y poderla erradicar. Y hay una variante que es cómo se reordenó el mercado de la carne en América del Norte, ¿no? No, esa es una muy buena pregunta, David, porque no venía preparado, pero te voy a decir qué ha sucedido. Este, hemos dejado de exportar 1.838.000 cabezas de ganado, donde México hemos tenido una pérdida de divisas de 2.205 millones de dólares. Pero fíjate lo que ha pasado. Ese ganado que no ha llegado a sus engordas y a sus plantas empacadoras, ellos han dejado de producir 660.000 toneladas y el impacto en dinero de dejar de producir son casi 7.000 millones de dólares. Y eso lo que ha impactado es que ellos han tenido que aumentar sus exportaciones, donde México pues ha salido ganando,
porque México en lo que va de enero a abril hemos incrementado las exportaciones a Estados Unidos 23.6%, hemos aumentado la producción porque ahora tenemos más ganado que no se va a ellos el 8%. Entonces México ha salido ganando. Claro, el que ha perdido es el ganadero exportador mexicano, que ha perdido valor porque por cada Pero ha cabeza que no tenido que exporta colocar pierde su ganado a producto en otro precio. México. Pero ellos han perdido más. ¿Por qué? Porque esta crisis que tienen los precios más altos del ganado y de la carne. Entonces, la realidad, creo que la medida política de Estados Unidos fue equivocada de cerrarnos la frontera, porque sus consumidores han perdido mucho más al tener una carne muy cara, la más alta de su historia. Mira, hace 18 meses, tú lo decías aquí, y es bueno que lo recordemos, que tú hubieras esperado que lo razonable era que, como México le hace en el caso del pollo, que cuando hay Así es. casos de gripe aviar, solo es en las granjas donde hay en la zona muy cercana, no se cierra toda la frontera. Tú lo dices muy bien, David, No, lo porque dijiste tenemos tú, en nada esta más. Yo nada más hice un ejercicio de memoria. pero no hacen caso, ¿no? Y como tenemos cabeza fría, pues no presionamos, ¿no? Entonces nosotros debimos haber presionado, cerrarles el pollo y que tenemos en el tratado el apartado de regionalización y haber exigido al gobierno americano un trato igual que les damos nosotros con el pollo, hacerlo con nuestro ganado en pie. Pero bueno, al Pero no final, es cabeza fría, se México, llama pecho frío. entonces, lo que yo Aunque luego escriba cartas diciendo que puso en orden a Trump. Sí, sí, sí. Pero la realidad, David, pues perdió, el que más está perdiendo es el consumidor mexicano. Y yo me acuerdo en las épocas del secretario Americano, el Sabiaga, se consumidor hablaba, americano, ¿no? ¿mandé? Sí, el americano, pues lo que está costando la carne. Ahorita aquí en México la carne ya empezó a mantenerse más abajo, ya más estable el precio de la carne, ya no es lo que más está impactando la inflación, pero también una historia que se tenía, bueno, que una idea que se tenía hace muchos años con el secretario Sabiaga, con Fox, era no exportar el ganado en pie y darle valor en México, pero pues era que perdiera el exportador de ganado. Ellos lo hicieron fácilmente. Entonces México rápidamente evolucionó, ese ganado se lo quedó y ahora les estamos mandando más carne a Estados Unidos. Sí, o sea, finalmente el mercado se reajustó, creo que de una muy buena manera, ¿no? Así es, no era lo esperado porque pues debes tener tus ventajas comparativas y competitivas. Nuestros ganaderos del norte les va muy bien exportando el ganado en pie porque es un ganado de alta genética, ganado europeo que se paga mejor en Estados Unidos. Y bueno, nosotros en México, con todos los problemas que existen, México tiene una producción, claro, la sequía también nos afectó, pero creo que México se adaptó y bueno, lo que tenemos que ver es que nos necesitamos, somos socios, somos vecinos y la verdad que el tema entre México y Estados Unidos no es comercial, es un tema político. Bueno, ¿y te acuerdas que el secretario Verdeguer dijo que se iban a tardar 15 días en arreglarlo porque era muy amigo de Brooke Rollins? Y van 18 meses. Sí, la realidad es que también allá hay sectores que han salido ganadores, como los ganaderos de Texas y otros estados, donde el precio del ganado para engorda y para sacrificio tienen los precios históricos de su vida, han hecho mucho dinero y son los que presionan en el tema de no abrir la frontera y también del tema del cool. Pero también los engordadores del sur y los empacadores están muy molestos con su gobierno en virtud de que varias empresas de las grandes han perdido dinero y han tenido que cerrar engordas y plantas derivado a que no hay el ganado mexicano que formaba parte de su abasto y que la realidad pues lo han perdido y eso pues ha repercutido en el mercado de Estados Unidos y vuelvo a repetir, más al consumidor americano. ¿Qué tanto influye que hubo un cambio en la política mundial? Hay un cambio en la economía mundial que es de decir, pues vamos a preferir hacer las cosas nosotros mismos
porque justo cayó el gusano cuando está ese cambio, ¿no? De que hay que consumir más lo que nosotros hacemos, y era lo que tú retomabas, por ejemplo, que en su momento traía el secretario Sabiaga, ¿no? Sí, pero la realidad recuerda que mucho México, cuando firmó el Tratado de Libre Comercio, se pensaba que el sector agropecuario en México era el perdedor y ahora es el tercer sector exportador después de las manufacturas y el sector automotriz. En 2024 exportamos 54.000 millones, en el 2025 bajó 52.000 porque nos cerraron el ganado en pie, pero México ha hecho bien la tarea. Y por otro lado, México es el mayor comprador de maíz y de muchos productos de la Unión Americana, y por eso recientemente, el día de ayer, las tres países, las organizaciones de productores y empresarios mandaron cartas a sus sendos representantes comerciales de que en el tema agropecuario el tratado debe de seguir por 16 años, por esa integración donde tenemos las economías más fuertes en el PIB. Los tres países representan el 32% del PIB mundial, producimos el 10% de todo el tema agropecuario, tenemos un índice de autosuficiencia del 112%, es decir, que si Norteamérica se cierra es autosuficiente, y lo vivimos en el COVID, que no hubo problemas de abasto. Y bueno, que tenemos consumidores por el orden de 512 millones de habitantes. La realidad, vuelvo a repetir, el problema no está en productores y consumidores, el tema es político, y más recientemente con los temas de la migración, del narcoestado y todo, que está poniendo en riesgo la revisión de este tratado tan importante para Norteamérica. Yo creo que tú lo planteas perfectamente, querido amigo. Te agradezco como siempre, y te mando un abrazo. Gracias, David. Buenas noches.